tengan ustedes información sobre, quizá ya la deban tener, pero si hay alguno que no la tiene, sobre cuáles son los textos que se pueden consultar. Hay un texto que es de lectura ineludible, que es la enseñanza primaria en el medio rural, que es el capo de laboro del maestro. Y después hay una publicación de textos inéditos que eran inéditos hasta el momento en que se publicaron, que hizo el Consejo de Educación Primaria después del fallecimiento de don Agustín Ferreiro. Allí hay algunas cosas aisladas. Otros textos, pero eso hay que buscarlos un poco más cuidadosamente, están en el boletín del Centro de Divulgación de Prácticas Escolares. Algunas de estas fotocopias que yo les he traído vienen de ahí, vienen del boletín de información del Centro de Divulgación de Prácticas Escolares, que no es fácil de encontrar tampoco, pero es más fácil que otros textos. Y eso diría yo en cuanto a lo que serían los originales de don Agustín Ferreiro. Al que le gusten los ejercicios finos de estilo y de razonamiento, pueden divertirse mucho con el mesianismo biológico del macho, del cual hablamos ayer, que es un libro de ciencia, de biología, cuidadosamente documentado con su experiencia de maestro rural fundamentalmente, y de hombre acostumbrado. El mesianismo biológico del macho. El primer nombre que le había puesto al libro era el mesianismo besánico del macho, pero amigos de él le hicieron ver que no lo iba a entender nadie si él le ponía el mesianismo besánico del macho. La tesis era la misma y el texto era el mismo, pero le cambió el nombre y le puso el mesianismo biológico del macho. Allí sostiene la tesis que ¿cuándo es el mesianismo biológico del macho? Allá por el 50 debe ser, viejo. No, debe ser un poco más. Ponele entre el 50 y el 55, lo editó él en una imprenta de amigos que tenía, que eran Florenza y Lafonso, y ahí editó su libro, que tuvo muchísimo éxito, y que realmente es un placer de leer. La esencia del texto es que en la naturaleza, cuando hay que entregar un ejemplar por razones de riesgo, de peligro, etcétera, la naturaleza elige un macho. Por eso le dice el mesianismo. Es decir, porque el macho viene a ser el Mesías que salva la especie. El mesianismo besánico, no, biológico del macho, y allí da una cantidad de ejemplos, pero una cantidad de ejemplos de la vida real, ¿no? Y así explica por qué los que cantan son los pájaros machos, por qué los que tienen plumaje vistoso son los pájaros machos, por qué los ciervos machos son los que tienen cornamenta, los ciervos hembras no. Las hembras tienen que poder huir cuando viene el enemigo. En las crías de las arañas, cuando salen por cientos, los primeros cientos son machos todos, es decir, cuando la especie prueba si es posible sobrevivir en ese medio, prueba con machos. Y naturalmente discute con todo el mundo, discute con Darwin, por ejemplo, ¿no? Porque Darwin se ocupó del tema, de la diferencia entre el macho y la hembra en las especies, y sostuvo la absolutamente irracional y anticientífica tesis de que era así porque tenía que conquistar a la hembra. Y entonces hace una preciosa respuesta, dice: pero maestro, ¿cómo no viste que en la pequeñez de un cromosoma, donde se juega el futuro de la especie, no puede estarse fijando que sea atractivo o no es atractivo, que es otra la razón? Y dialoga con todos, se ocupa de las leyes de la herencia y todo, pero con rigor científico, con valor científico.
por lo menos es un libro de muy fácil lectura y muy entretenido a mi gusto, capaz que a ustedes no les parece lo mismo. Pero después, digo yo que como resumen, como síntesis del pensamiento de don Agustín, yo aconsejaría 4 textos. Un texto podría ser la educación rural en América Latina. Es un libro grande, precioso libro cargado de información de Miguel Soler Roca, contemporáneo y amigo de don Agustín, y en el capítulo que dedica al Uruguay, el libro es muy recomendable por muchas razones. Estudia cómo es la formación de los maestros rurales en México, a partir del México de la Revolución, y cómo es en El Salvador, y cómo es aquí, cómo es allá, una cantidad. Es de una riquísima información para América Latina. Y tiene un capítulo para el Uruguay, donde seguramente es una de las voces mayores, si no es la voz mayor. Y con relación al Uruguay tiene un apartado extenso, largo, sobre don Agustín Ferreiro, sobre todo por la creación de las escuelas granjas, que eso es una iniciativa de don Agustín. Después, allá por los años de 1985-86, Soler vino al Uruguay después de unos cuantos años de estar ausente. Y entonces juntó gente, amigos, que habían participado en distintas formas de la vida de la escuela uruguaya para que contaran sus respectivas experiencias. Eso se llama dos décadas de historia de la escuela uruguaya. Es dificilísimo de conseguir, pero existe. Es 2 décadas, ¿sí? Creo que sí. ¿Tú lo tenés, Silvia? ¿Cómo? Yo creo que sí que lo tengo acá. Yo lo tengo. Es una publicación que hizo la Unión del Magisterio de Montevideo en esa época. 2 décadas de historia de... 2 décadas de historia de la escuela uruguaya. Es decir, Soler nos planteó, digo no porque yo escribí alguna letra ahí, Soler nos planteó que no se podía tomar la escuela uruguaya en su conjunto, sino que para hacer un diagnóstico que tuviera sentido había que tomarlo en un periodo dado. Entonces tomó 20 años. No quiso tomar el periodo de la dictadura expresamente para evitar cualquier otro tipo de connotación en los juicios. Y y ahí aparecen una cantidad de cosas, aparecen entre otras cosas la experiencia de la mina, contada por Soler. Es bueno que los maestros recuerden que estamos muy cerca de la resolución del Consejo de Enseñanza que creó la experiencia de la mina. La experiencia de la mina fue creada el 7 de octubre de 1954, es decir, este año se cumplirían 50 años. Y yo qué sé, se me ocurre que sería bueno que no pasara en silencio. ¿Hacer algo? ¿Cómo? ¿Hacer algo? Yo les cuento que Miguel Soler, que viene en octubre, no quiere que se haga nada. Sí, pero la respuesta de algunos malos amigos de Soler y rebeldes es otra. Nosotros decimos que la experiencia de la mina ya dejó de ser de Miguel Soler, que la experiencia de la mina forma parte del patrimonio cultural del Uruguay, y a mí nadie me puede pedir que no hable de la experiencia de la mina cuando cumple 50 años. Él ha pedido expresamente que no me hagas compromisos, me dijo, porque suponía que esto puede pasar. Y ahí, en ese texto donde escribe Yolanda Ballarino sobre expresión infantil, escribe Brindisi sobre las escuelas de medio pobre, escribe
Marta de Marque escribe también. Y Susana Iglesias. Marta de Marque escribe con el que suscribe el primer artículo que se llama De Varela al futuro. Es cierto. Y hay un capítulo que es las escuelas granjas, que está escrito por Abner Prada, que fue compañero de trabajo de ellos y que sobre todo lo importante es que dirigió una escuela granja durante muchos años en San José, en Colonia Italia, en lo que hoy se llama Colonia Italia, en esa época se llamaba Colonia Superviel. Y describe el trabajo y la organización de las escuelas granjas en esa época. Y sobre todo hace la salvedad de que él cuenta la experiencia de Colonia Italia, porque de alguna manera todas las escuelas granjas funcionaban con sus peculiaridades, muy ligadas al medio que cada una tenía. Entonces, ese capítulo de Prada tiene la fuerza particular de dar el contexto social en que nace la idea de las escuelas granjas y cómo se desarrolló. Yo no sé si ustedes no tienen por qué recordarlo, pero en el 61 todo eso se echó abajo. 1961 desapareció todo lo que era el Departamento de Educación Rural. Hay un trabajo sobre el Instituto Normal Rural, que fue otra gran creación de la época, que durante muchos años dirigió Homero Grillo. Grillo en el 85 ya no estaba vivo. En fin, este es otro texto que yo creo que sirve mucho. Hay un tercer texto que es un trabajo hecho por Marta de Marque y Charo Richero, que es sobre la educación rural en el Uruguay, que tiene dos partes. Una parte referida a o dos orientaciones más que dos partes. Una orientación referida a las políticas educativas que lo desarrolla Marta de Marque y otro referido en los aspectos metodológicos que los desarrolla Charo Richero. Nidia es Charo, ¿no? Ese es todo un libro sobre la escuela rural y hay un capítulo para don Agustín Ferreiro. Y finalmente hay un libro sobre el pensamiento de don Agustín Ferreiro, que creo que es el último que apareció, yo no conozco otro, que es una obra conjunta de Nancy Carvajal, Chispa Pastorino, Alfredo Gadino y Dana Sosa. Y escriben sobre escriben esto. Agustín Ferreiro, tradición y vigencia de un educador uruguayo, con la firma de Nancy Carvajal, María del Carmen Pastorino, que es Chispa, Alfredo Gadino y Dana Sosa de Bocardo. El otro es el que les decía antes, el de Marta de Marque y Nidia Richero, es este. ¿Cómo? Ese. Me estás preguntando más de lo que yo sé, pero es algo que tiene que ver con la FUM seguramente. Ediciones Melga. Ediciones Melga, déjame ver si encuentro el año. Este libro se terminó de imprimir en el mes de agosto en los talleres gráficos de Punto Sur. Agosto de 1993 es la publicación de este libro, y este libro es de... ¿Cómo? Es de la Facultad de Humanidades. Este sí, pero es ADEMO Montevideo, Asociación de Maestros del Uruguay, filial FUM. Este trabajo, producto de una investigación seria y fundamentada, constituye una herramienta invalorable para conocer la rica historia de la educación rural en el Uruguay. Este es de la Facultad de Humanidades y Ciencias, tiene acá abajo,
y la FUM se ocupó de hacer lo que pudo para que se difundiera el libro y se discutiera el libro, porque como ustedes comprenden, este tipo de textos son siempre muy discutidos. Voy a tratar de ser ordenado en lo que pudiera ser los aspectos que voy a tomar del pensamiento de don Agustín Ferreiro. Cuando se produce la formación de Ferreiro y la eclosión en la vida nacional del pensamiento de Ferreiro, hay una serie de circunstancias de orden político, de orden económico, de orden cultural, sobre todo en el plano de la pedagogía y en el plano de la psicología, que incidieron de manera muy importante en el pensamiento de don Agustín Ferreiro. Posiblemente les lea alguna transcripción con respecto a eso. Refiriéndose a las prácticas en la escuela, que fue el primer grito de alerta que don Agustín dio, porque en los discursos podíamos estar de acuerdo con muchas cosas, el tema era las cosas que se estaban haciendo, las cosas que estaban pasando, ¿verdad? Decía, por ejemplo, en uno de sus textos inéditos, es imposible que quienes introdujeron la geometría en la escuela primaria y dieron las orientaciones didácticas correspondientes hayan salido con lo que teníamos de ella en la primera década de este siglo. Este no es mi Juan, se habrían dicho, porque en lo relativo a las áreas solo había quedado un enseñarnos a saber decir cómo se hallaban. Y entonces sigue insistiendo sobre la diferencia entre lo que puede ser la escuela del decir y la escuela del hacer. Los desastres se daban en el plano del hacer. Tal vez si hoy tuviéramos que pensar en las correcciones, rectificaciones de nuestra práctica docente, también tendríamos que estar pensando más en el hacer que en el decir. Porque en el decir capaz que nos ponemos de acuerdo y también es muy probable que no tenga nada que ver con el hacer. Decía Ferreiro, ¿de dónde vienen estas prácticas que están reñidas en absoluto con las doctrinas que acerca de la naturaleza del niño hoy sustentamos? Hoy tiene cerca de 80 años, pero sigue con total vigencia. Lo que se violentaba de la naturaleza del niño en esa época, quizás se violenta hoy también. Cuando queremos hallar las causas de errores generalizados, esto es muy válido para este caso, para otros casos, y si me apuran, para la vida en general. Insisto, cuando queremos hallar las causas de errores generalizados, debemos remontarnos en el tiempo en búsqueda de doctrinas que los hayan sustentado como verdades. ¿Me siguen? Si ellas predominaron por largo tiempo y gravitaron fuertemente sobre la conciencia social de una época, luego, si por la fuerza indestructible de hechos científicos deben rechazarse de los planos del pensamiento, la vieja doctrina se resiste a morir. ¿Se entiende? Esto él lo decía para la escuela, debe servir para la vida, ¿no? La vieja doctrina se resiste a morir siempre cuando ha sido instalada en la conciencia social por los procedimientos que ustedes quieran.
Y entonces, después, revertir esto siempre es una tarea de romanos. Y en cuanto a la persistencia en la práctica de procedimientos reñidos con las concepciones teóricas vigentes, dice más adelante: estas maneras de hacer con que desde niños se van impregnando los que luego desembocarán en el magisterio. Ustedes. Es decir, cuánto está pesando la formación escolar de cada uno de ustedes en su práctica escolar vigente. Estas maneras de hacer con que desde niños se van impregnando los que luego desembocarán en el magisterio determinan que la escuela primaria viva en un alto por ciento de sus actividades enclavada en el pasado. Y lo que es peor, en un pasado sin espíritu, en el que sólo subsisten las formas exteriores de obrar, ya que las impregnaciones se produjeron en la infancia, cuando los por qué y los para qué determinantes del hacer pedagógico ni siquiera eran sospechados del escolar. Es decir, los escolares, ustedes cuando eran escolares, no tenían defensa de las doctrinas que los estaban impregnando lentamente y sin consentimiento y sin que se dieran cuenta. Por eso nos encontramos frecuentemente con maestros que no dan explicaciones lógicas para sus formas de actuar. Trabajan como 50 años atrás, abrazados a una norma que ya fueron execradas largo tiempo ha, en las cátedras, en los libros y desterradas de la mayor parte de los centros de enseñanza. Agregan aquí los autores que es necesario consignar que la psicología no disponía de una formulación precisa de los procesos relacionados con la construcción de las operaciones. Hoy yo no creo que tenga una descripción precisa, pero sí estoy seguro que tiene una descripción más precisa. El principio de descubrir y elaborar libremente los conocimientos tuvo un origen más bien extrapsicológico. En las corrientes racionalistas que opusieron las ideas del cientificismo y del libre pensamiento a la enseñanza dogmática. Con independencia de las expresiones a veces burlonas, a veces deliberadamente provocativas, que en conversaciones privadas podía tener Ferreiro con respecto a la psicología y sus aportes, en los hechos fue un estudioso de los aportes de la psicología, un estudioso cuidadoso, moderno, con un poder racional avasallante. Destruyó a más de uno de los teóricos que estaban de moda y daban vuelta por acá. Un día le pidieron un trabajo sobre el método global de aprendizaje de la lectoescritura. Don Agustín dijo: ¿está seguro de que quiere que lo escriba sobre el método global? Sí, claro, era todo como un hallazgo, fenómeno, que digamos uno de los hombres que tenía más altamente el prestigio desarrollado se ocupara del método global, que tenía una cantidad de contradictores, de críticos y sobre todo una cantidad, para usar un lenguaje que ahora se ha puesto muy de moda, de mala praxis. Entonces escribió un bellísimo artículo que no lo he visto en ningún lado, en el cual empezaba por decir que cuando se hablaba del método global, lo primero que había que tratar de tener claro era de cuál método global estaban haciendo. Porque bajo el rubro de método global se hacían tantas cosas distintas y a veces contradictorias que era muy difícil tener un juicio sobre. Lo que sí era cierto es que tenía una cantidad de
confrontaciones con respecto a la idea que él tenía de la introducción del lenguaje y del pensamiento racional. Algo de esto quiero que veamos con ustedes. La otra cosa es el tema del desarrollo de la escuela activa y de las ideas de la escuela activa. De eso don Agustín fue particularmente agresivo con todas las escuelas que de alguna manera se expresaban en las conductas autoritarias bajo la forma que ustedes quieran en las escuelas. No es necesario que un maestro le pegue a un niño para que sea autoritario. Hay miles de formas del autoritarismo, unas más encubiertas, otras menos encubiertas. En este sentido, si yo tuviera que usar un calificativo, diría que fue un transgresor nato. Transgredió todas las cosas que pudo. Y entonces, en su tiempo, estaban en discusión todas estas cosas, y en particular las ideas de la escuela activa. En uno de esos textos inéditos cuenta esto, que vale la pena recordarlo porque nos trae a primer plano a uno de esos educadores del Uruguay que están olvidados y que quizá parezca gente que le ve por investigar estas cosas. Decía Ferreiro: por el año 1920, en unos cursos de vacaciones para maestros, dirigidos por el para mí inolvidable don Emilio Fournier, fuimos llevados a construir un cuadrado de dimensiones dadas. Fíjense ustedes qué clases tan especiales serían las de don Emilio Fournier, que ponía a los maestros que estaban tratando de mejorar su preparación a construir un cuadrado de dimensiones dadas. He de advertir que los cursos no eran obligatorios. Esto les sirve porque casi que los comprende a ustedes. He de advertir que los cursos no eran obligatorios, ni salían de ellos prebendas de especie alguna para los concurrentes. De modo que es lógica la presunción de que los asistentes, ustedes, por lo menos, y no es poco, de que en los asistentes, por lo menos, y no es poco, se alentaban ansias de perfeccionamiento. El construir un cuadrado fue una prueba de fuego para varios de los del grupo. Habíamos pasado por la escuela primaria sin saber de escuadras ni transportadores. En el ciclo profesional, dándolas por sabidas, se dejaron de lado estas minucias para atender al binomio de Newton y al teorema de Pitágoras. Pasamos por la práctica magisterial sin que salieran a luz nuestras deficiencias, y así fuimos donde los niños, a transferir el legado que en la infancia recibimos de nuestros maestros. Se abrió fuego contra este trabajar disparatado. La oficina de suministros inundó, las escuelas de compases, escuadras, transportadores. En esa época existían lo que se llamaban las cajitas de geometría. No sé si ustedes las alcanzaron a conocer. Eran unas cajitas de lata que traían regla, compás, escuadra y transportador, que es el semicírculo. Se abrió fuego contra ese trabajar disparatado. La oficina de suministros inundó las escuelas de compases, escuadras, transportadores, para que cada niño a su saber, este énfasis lo pongo yo, para que cada niño a su saber decir le agregara su saber hacer. Pero aún así, 20 años después, me encontré con clases enteras que repetían fielmente lo del fin del siglo. Todo iba bien si andaban en lo verbal, aunque se los metiera en un sector de círculo o en las áreas de los trapecios. Pero todo iba mal
si había de andarse con las manos en el mundo de lo concreto, porque eran incapaces de trazar una altura, valorar un ángulo y hasta de medir una recta. Ante el desastre venían las confesiones. Nunca me lo advirtieron, a mí me lo enseñaron así. Es lógico que la mayor parte, y pido especialmente atención al párrafo como está dicho y a su contenido, es lógico que la mayor parte del lastre incorporado corresponda a lo habitual de cada época. El lastre incorporado corresponda a lo habitual de cada época. En primer término, para sacudir el pasado, es preciso conocer de su existencia. ¿Se entiende lo que está diciendo este hombre? En otro pasaje de otro trabajo agrega: la moderna pedagogía impulsa a la enseñanza a través de los métodos activos. Que el niño se ejercite, que se sienta creador al contemplar sus obras. Sus obras son todas, no son solo los dibujos, las pinturas, todo lo que hace, ¿no? La geometría, campo propicio para estas ejercitaciones, necesita de la elocuencia de los hechos para probar sus afirmaciones. Y en consecuencia, conviene hacer el mayor número de ejercicios usando aparatos apropiados. Pero no sería Ferreiro si no dijera: no todos los niños podrán proveerse de los instrumentos necesarios para realizar los ejercicios de geometría. Pero hay la ventaja de que algunos de esos útiles, los más importantes, quizá puedan ser construidos por los propios niños, con materiales al alcance de los hogares más humildes. Solo el compás ofrece dificultades, pero estos inconvenientes se salvan en parte teniendo en cuenta que un buen juego de cuadras de condiciones determinadas puede reemplazar al compás en un gran número de casos. Yo los invito a pensar lo que quiere decir este hombre malvado cuando dice estas cosas, que las escuadras pueden sustituir a los compases. ¿Cuál es la situación del niño en estos casos? Está describiendo las faltas de precisión en que se incurre al tratar determinados temas y pone como ejemplo la definición del metro como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. A mí me lo enseñaron así, no sé a ustedes. El metro es la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. No, después vinieron los físicos y corrigieron, ¿no? Dijeron que era la distancia entre los dos extremos de una barra de platino iridiado que está en el museo de... Eso. Y la consiguiente contradicción cuando luego el niño encuentra en cualquier libro de geografía los datos que posteriores medidas más rigurosas del meridiano han permitido encontrar. Y al respecto dice: ¿cuál es la situación del niño en estos casos? Si el niño no dice algo por esta falta de concordancia, ¿será porque no se fija en ello? ¿Será que convencido de la independencia de las materias, nada tiene que ver aritmética con geografía? Este es un tema recurrente en Ferreiro, las llamadas independencias de las asignaturas. Él tenía la virtud de poder entrecruzar los diferentes sectores del aprendizaje, con un gran sentido creador. ¿Será que no se concede al niño suficiente libertad de análisis y toma las cosas tal cual se las da el maestro? Magister Dixit. Es posible que en esa actitud pasiva del niño haya de todo un poco. Inadvertencia de las contradicciones,
creer en la absoluta independencia de las materias de estudio y falta de libertad de análisis. Pero también es probable que haya mucho de lo último, pues continúa demasiado arraigado el prejuicio común al hogar y a la escuela de que el niño no debe ser curioso y que no debe poner en duda lo dicho por sus mayores. Esto todavía parece que sigue vigente, ¿no? Hace poco me contaban de una escuela, hace poco, quiere decir el mes pasado, donde suspendieron a un niño porque osó poner en tela de juicio las afirmaciones en relación a conductas de la maestra que fueron ratificadas luego frente a la directora. Con lo cual ese niño fue objeto de una suspensión. No, yo sé que no pasa en todas las escuelas ni que siempre es así, pero el riesgo creo que radica en que esas cosas puedan pasar y no exista en la conciencia social formas de rechazo in limine sobre estas actitudes. Ese maestro que recurre a esos procedimientos seguramente no tiene otro tipo de respuesta con niños que proceden como debe proceder toda la gente que no entiende. Debe tratar de preguntar para que le explique. La idea de que la escuela uruguaya es una escuela activa, por lo menos desde sus formulaciones, desde sus pretensiones, en lo que pretende ser, desde su proyección filosófica y pedagógica, es vieja, es antigua. Por los años de 1926 era director del Consejo de Educación Primaria, de Enseñanza Primaria de la época, el doctor Eduardo Acevedo. Entonces, en el diario, en uno de los diarios de la capital apareció un artículo pidiendo el ayornamiento de la educación en el Uruguay y que se adoptaran las nuevas corrientes de la escuela activa que estaban imperando en Europa y hacían la referencia de Carolí. Claro, y les tocó meterse con un hombre que estaba muy seguro de lo que estaba haciendo o de lo que pretendía hacer. Para que el relato tenga sentido es necesario saber que en 1924 se votó un presupuesto de educación primaria que respondía, digamos, a las coordenadas de la época. En 1926, 2 años después, se duplicó el presupuesto para educación primaria. Y como esto pareció poco a los gobernantes de la época, crearon un fondo especial igual a la totalidad del presupuesto. ¿Se entiende? Si el presupuesto era 100, crearon un fondo de 100 para la construcción de nuevas escuelas. Esto dice de los gobernantes de la época y sus concesiones, pero dice también de cuál era el clima que la sociedad uruguaya vivía. En ese clima aparece este adelantadísimo maestro que desde los diarios pide que la escuela sea activa y que se traigan las corrientes modernas. Y don Eduardo Acevedo dice, hay frases que van pasando de boca en boca, sin que los que la pronuncian se tomen el trabajo de fijar su significado. Parecería que lo que tenemos es la escuela pasiva. Allí es cuando Enriqueta... No, decilo. Allí es cuando Enriqueta se siente muy dolorida. No te oí. Es cuando Enriqueta se siente muy dolorida y tiene un discurso, un escrito,
en donde dice que en el año 1926, cuando se pide la escuela activa, olvidan que desde el año 1892, Sí. el primer jardín de infantes de Montevideo, Sí, no, está equivocada, en Montevideo no, de América. No digo porque parece que se inventó ahora la educación inicial. No. Es un precioso trabajo, precioso. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Entonces dice, sigue el doctor Eduardo Acevedo. Era esa la escuela que teníamos antes de 1876. El maestro trabajaba, más bien dicho, hablaba, y el niño repetía hasta grabar en su memoria las palabras que oía. Y fue contra esa manera de considerar la enseñanza que José Pedro Varela alzó vigorosamente un plan de reformas que puede sintetizarse así. En vez de convertir al niño en simple receptáculo de palabras introducidas en la memoria por medios persuasivos o a fuerza de palmetazos, hay que hacerlo trabajar con ayuda de procedimientos racionales que provoquen el desarrollo de todas sus energías y lo preparen para las luchas de la vida. Todos los pedagogos de la época, a ninguno se le ocurrió que la escuela tenía que preparar para el mercado. Sí, a todos se les ocurrió que tenía que preparar para la vida. Es decir, los egresados del sistema escolar tenían que estar prontos para poder participar activamente en la vida social de su país desde el perfil que pudieran o desde el perfil que eligieran. Pero la escuela tenía que desarrollarlos en todos los aspectos. Pues bien, desde ese momento quedó establecida la escuela activa en el Uruguay. Lo único que ha variado y continúa variando es el procedimiento más eficaz para conseguir que el niño trabaje, que el niño desenvuelva sus fuerzas, que todas las energías de que el niño esté dotado entren en actividad. A los maestros que hablan de implantar la escuela activa entre nosotros, como si eso fuera una novedad, podría recordárseles el caso de aquel personaje de Molière, que se maravillaba al saber por boca de otros, que hablaba en prosa, sin saberlo. Justo es señalar, ya que de ese problema nos ocupamos, que de la escuela transformada por José Pedro Varela emanan todas las conquistas de que puede y debe enorgullecerse el Uruguay. Esto creo que sigue vigente, ¿no? Nuestros maestros siguen con entusiasmo creciente el movimiento pedagógico contemporáneo, incorporando a sus prácticas todo lo que ese movimiento tiene de racional y de adaptable al medio. El artículo de Eduardo Acevedo, además, termina de un modo bastante más convincente, por decirlo de alguna manera. Dice que el magisterio uruguayo estaba tan ligado al movimiento pedagógico mundial y seguía con tanto entusiasmo el desarrollo de las ideas pedagógicas en el mundo, que no se les ocurrió introducir las ideas del doctor de Crolí acá. Lo que hicieron fue invitar al doctor de Crolí a que dirigiera una escuela en Uruguay. Y de Crolí se negó porque no conocía el idioma. Es decir, ese era el estado de apertura que el magisterio y las autoridades del país tenían para las innovaciones pedagógicas de ese tiempo. Y en este clima es que aparece, se forma don Agustín Ferreiro. Yo diría que en general los estudiosos de la obra de don Agustín Ferreiro lo tratan fundamentalmente como un didacta, más que como un pedagogo. Lo que es muy explicable, porque donde don Agustín Ferreiro libró la batalla profunda fue en la práctica cotidiana de las escuelas.
Y en la práctica cotidiana de las escuelas es donde aparecía esa gran dificultad que consistía en llevar a la práctica lo que la teoría decía que debían hacer. Y en eso fue un maestro ejemplar. Yo les había dicho, para trabajar hoy, y sobre todo para trabajar en lo que sería la segunda parte de la actividad, unos compañeros querían trabajar sobre lo que podría ser la concepción de la supervisión de los inspectores. Tenemos las fotocopias de lo que tú trajiste hoy. Bueno, se las vamos a dar. Y otros compañeros iban a trabajar sobre lo que fue el programa de primer año de las escuelas granjas, que con el tiempo se transformó en el programa de primer año de todas las escuelas rurales del país y finalmente se constituyó en la base de todos los programas de primer año que se elaboraron en el país. El del 57, por supuesto, y el del 49 también. Me preocuparía que no pudiéramos llegar a ver todas estas cosas. No, me preocuparía que no pudiéramos llegar a verlas, no. Estoy seguro que no nos va a dar el tiempo para verlas. Pero si yo tuviera que resumir 3 líneas, 3 apartados que me permitieran decir por dónde corría el pensamiento de don Agustín Ferreiro, yo diría que tomo 3. Uno sería el manejo ponderado de todos los elementos del acto docente. Esto que está dicho así de una forma tan oscura, es bastante claro de decir que el acto docente es el acto menos autónomo del mundo. El acto docente está condicionado por una cantidad de situaciones que son ajenas al acto docente en sí mismo, pero que tienen que ver con su forma y con su fondo. Y querer ignorarlos es falsear la profesión docente. ¿Se entiende lo que yo digo? Ustedes saben, yo creo que a ustedes no se los dije, en otras ocasiones se los he dicho. El que me interrumpe me ayuda, porque me indica dónde es que no estoy siendo claro o dónde estoy aburriendo a la gente de repente. Así que yo les pido que me pregunten. Esto de que el acto docente es el menos autónomo de los actos tiene que ver con muchas cosas. La primera de ellos, mira, a Nicolás le puede caer interesante. El acto educativo es el acto más parecido al acto de hacer vino, Nicolás. Es así. ¿Cómo se hace el vino? Tomo la uva, Pisando la uva. la pongo dentro de un barril, la piso y después la envaso y me lo tomo. Bien. Vamos por parte. ¿Usted qué toma de la uva? Pero lo comparto. Lo vamos a ver. ¿Usted qué toma de la uva? Tomo todo. Todas las uvas. ¿Y todas las uvas son iguales? No. Los niños tampoco. Son todos distintos. Y entonces la ciencia es cómo con esas uvas, niños, que son todos distintos, yo tengo que obtener una calidad de vino que sea igual para todos. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Esto depende de muchísimas cosas. No depende de una sola cosa, porque lo que es cierto es que estamos partiendo de la diversidad. Y la diversidad también está del otro lado. Todos ustedes son distintos, todos, y yo también, son todos distintos. Sin embargo,
tienen un propósito común, tienen ideas comunes acerca de cómo trabajar, y la van a aplicar según la singular manera de ser que tenga cada uno. Pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pero además de eso, ocurre que seguramente casi todos ustedes, por no decir todos ustedes, trabajan en lugares distintos. Y pretender ejercer la profesión docente sin contextualizarla también es un absurdo. Entonces yo tengo que pensar en cómo obtengo un resultado que sea educativo por la forma y por el fondo, con niños que son todos distintos, con maestros que son todos distintos y con medios sociales que rodean a la escuela que tampoco son iguales. Es muy común encontrar en los libros de pedagogía la fantasía de que las sociedades son homogéneas, y de que los maestros son homogéneos, y los currículums se elaboran en base a estas cosas, aunque no estén dichas así. Y lo que es más grave todavía, pero muchísimo más grave todavía, es que en la actualidad han inventado las evaluaciones masivas. Es decir, se hace la evaluación para todo el país, para todas las escuelas del país, como si tuvieran algo más que un parentesco lejano. Y entonces, en el camino, estoy sacrificando lo mejor de la actividad de los maestros. Un pionero del currículo flexible fue don Agustín Ferreiro. Él pensó absolutamente en que la educación esencialmente estaba ligada al medio, no para esclavizar a nadie en el medio, sino para que a partir de la comprensión del medio que rodeaba la escuela, fuera posible entonces que ese niño aprendiera a pensar las sociedades, para poder hacerse la idea de cuál es la sociedad en la cual le gustaría vivir. Hay un trabajo por acá, lo que pasa es que no da el tiempo, un precioso trabajo que está elaborado por un colaborador de Ferreiro, pero son las ideas de Ferreiro, en donde habla de la actividad del pronóstico como una actividad fuertemente educativa de la cual los maestros no hacemos uso. El pronóstico quiere decir qué cosas pasarían si se dieran tales y cuales situaciones en tal o cual lado. ¿Se entiende? Y ese ejercicio del pronóstico es después, en la vida adulta y la vida ciudadana de todos nosotros, es un ejercicio que hacemos siempre. Nosotros estamos fundamentalmente trabajando en base a pronósticos que nos hacemos. Si pasara tal cosa, pasaría tal otra. Y sin embargo, lo que podrían ser las reglas de un pronóstico aceptable, esas que podrían nacer en la escuela, muchas veces las dejamos de lado. Entonces yo dije que tenía 3 y simplemente me ocupé de una, del manejo ponderado de todos los elementos del acto docente. Pero me importa dejar claro cuántas complejidades tiene. Sobre todo, en medio de estas evaluaciones masivas, que son una de las torpezas mayores que se pueden haber inventado, o en medio de todas las fórmulas que tiendan a pensar que es aplicable al magisterio las ideas, las reglamentaciones relativas a la productividad. Hay escuelas que son buenas, porque tienen como un 80% de aprobación, y hay otras que son malas, porque tienen como un 40-50%. De repente es muy probable que esas escuelas que tienen ese rendimiento que las evaluaciones masivas dan con esos números, tengan excepcionales maestros trabajando en las más difíciles condiciones.
y no estoy evaluando nada si los mecanismos de evaluación que estoy usando son para las estadísticas de los organismos internacionales. La segunda línea de lectura del pensamiento de don Agustín Ferreiro sería propuestas renovadoras en las distintas áreas, en una perspectiva de globalización. ¿Qué quiere decir y con qué sentido puede estar usado aquí la palabra globalización? No tiene nada que ver con lo otro. Lo que estamos hablando acá es de otra cosa. Es decir, es muy frecuente, o era muy frecuente, capaz que ahora no y sería una suerte fuerte. En una perspectiva de interdisciplinaridad. Por supuesto, sí. Matemática, geografía, historia, en eso. Durante muchísimo tiempo se decía que hay niños que son muy inteligentes. Esos son buenos para matemáticas. Bueno, para matemática, física, cuando mucho. Pues hay otros que son niños que son muy aplicados, muy buena memoria. Esos son niños que van a saber geografía, historia. Y así dividen a los niños como si fuera parcelable el ser humano, como si no hubiera que pensar en historia, o como si no hubiera que pensar en geografía o en ciencia, en todo lo que ustedes quieran, y como si no hubiera que aprender a expresarse correctamente en cualquiera de las áreas del conocimiento. Bueno, Ferreiro trabajaba con estas cosas, pensando que la única forma de lograr un desarrollo de la personalidad que merezca ese título es con el desarrollo globalizador. En algunos de los papeles que yo traje por ahí, hay algunos muy valiosos porque son pedazos de informes de visita de don Agustín Ferreiro, es decir, lo que él dejaba a los maestros cuando los visitaba, que son verdaderos tratados de pedagogía y de didáctica o de psicología, como ustedes quieran. Y la tercera línea para estudiar el pensamiento de don Agustín Ferreiro sería el diseño de un currículo abierto. Sí, parece un chiste. ¿Fuerte? Parece un chiste. ¿Qué? Eso, porque está todo el mundo hablando de esto como que lo descubrieron en Europa. No, pará un poco. ¿Cómo lo vas a descubrir en Europa? No. Por eso digo que parece un chiste. Que en la década del 20, en la República Oriental del Uruguay, estas ideas eran, si ustedes quieren, de un grupo docente de avanzada, pero que era patrimonio de todos los maestros. Unos lo aplicarían más, otros lo aplicarían menos, yo qué sé. Pero no, pero que, por favor, que esto no es así. Yo diría que tenemos que librarnos de una tentación que es muy fácil de caer en ella. Y es decir, primero que don Agustín Ferreiro se ocupó de la educación rural. Cuando digo que se ocupó de la educación rural, que se ocupó solo de la educación rural, no es cierto. Él se ocupó de la educación en su conjunto y pensó sobre los problemas que en ese momento tenían. Tal vez hoy sean peores o sean otros. Y la otra cosa que vale la pena señalar es que fue un especialista de primer año. Esto es cierto. Y que señaló muchas veces que era la clase más importante de la escuela. Entonces, me parece que sería bueno que pudiéramos ver cómo enfrentó el tema de la educación rural. Yo digo que
no solamente por el hecho de que su obra magna sea la enseñanza primaria en el medio rural, sino por las características que el país tenía en esa época. Si hoy tuviéramos que repensar lo que es la educación rural, lo que es la educación urbana, lo que es la educación de medios carenciados, en los medios carenciados, todo lo que ustedes quieran, tendríamos que partir de pensar cuál es la situación real del país, porque si no, seguramente nos vamos a equivocar. Cualquier sistema educativo que no parta de la realidad social que efectivamente existe en el medio en que se va a aplicar, está destinado a fracasar. Porque la única razón que tiene el sistema educativo con respecto a los titulares del derecho a la educación, que son los niños, es abrir, despertar la capacidad de transformar el medio. Nadie educa en serio con la idea de seguir apegado a los viejos moldes, sino que se educa con la idea de poder transformar en un sentido positivo, mejorar la sociedad en el estado que está. Para eso tenemos que partir de la realidad, porque si no nos estamos mintiendo. Y claro, así se cometen errores muy importantes.